El 18 de junio de 1962, Jorge Gaitán Durán, entonces en París, fue a la oficina de correos de Montparnasse para enviar la que habría de ser su última carta. La carta iba dirigida al codirector de Mito, Pedro Gómez Valderrama, mi padre. El texto de la carta, escrita a máquina en una esquela azul, es el siguiente: París, 18 de junio 1962. Querido Pedro, no te había contestado, pues al recibir tu carta sabía ya que mi regreso era inminente. Ya hablaremos en Bogotá de todas las cosas comunes. Yo llegaré a esa el 22 del presente mes en Air France. A lo mejor llego antes de esta carta. Te adjunto lo último que he escrito. Agüero. A propósito, estoy leyendo un libro que va a interesarte y que te llevo sobre la condesa sangrienta de Hungría, una especie de Sade o de Gilles de Rais en femenino, muy interesante y pleno de relaciones con la magia. En fin, mientras tanto, un abrazo de Jorge. 3 días después de llevar la carta al correo, el 21 de julio de 1962, Gaitán abordó el Boeing 707 de Air France que lo llevaría a su destino final. Leo ahora el admirable soneto final que venía con la carta y que apareció por primera vez en la edición en que mi padre recogió la obra poética y literaria de Gaitán Durán, publicada por Colcultura en 1975. La espera. Esta atada pasión, este sigilo del alma hacia sus términos oscuros, este ajedrez de cuadros inseguros, piden jugada, huida, muerte al hilo. Sin cabo de la espera, cuerpo en vilo, por torres, por los sempiternos muros blancos, por los escalados conjuros, por el límite mismo en que vacilo, vértigo y posesión en lucha helada, la ascensión sin reposo y la caída, la sombra y el vacío y la mirada, y siempre en madrugada detenida, la voz y el corazón contra la nada y la fugaz palabra de la vida. La edición de la obra completa de Gaitán Durán, conforme la proyectó mi padre, tuvo un escollo que duró 28 precisos años. La colección completa de los artículos publicados por Gaitán en periódicos y revistas estaba en manos de una amiga suya con quien la relación había concluido. Sabiendo mi padre de quién se trataba, le escribió pidiéndole el favor de una copia. A vuelta de correo recibió una negativa. La obra de Gaitán en manos de la antigua amiga debía correr la misma suerte de la relación fallida. La edición de Colcultura apareció a comienzos de 1976 sin la serie de artículos que hubieran permitido darle el título de obra completa. Justamente en esa época, Alba Lucía Gómez debió darle a su marido, Álvaro Ramírez, la noticia de que estaba esperando al segundo de sus hijos, Mauricio Ramírez Gómez, quien 28 años más tarde acabaría siendo el prologuista
y compilador de Un solo incendio por la noche, que hoy se presenta. Fue Fernando Charri Lara quien me dio la noticia del trabajo que había emprendido el joven profesor de la Universidad de Antioquia. Solo ahora, 28 años después, desaparece el escollo para completar el trabajo que inició mi padre. Ignoro que exista una palabra para nombrar esos curiosos arabescos del destino, pero es cierto que existen y que hoy está a disposición de los lectores Un solo incendio por la noche. Gracias. Hablará Mauricio Ramírez Gómez, el prologuista, y luego Fernando Charri. Buenas noches. Debo comenzar por decir que es para mí un honor estar en este lugar, que tanta significación tiene para la literatura colombiana, y estar aquí para rendir un homenaje a un poeta, a una obra llena de rebeldía y lucidez. De Jorge Gaitán Durán se puede decir lo mismo que Jean-Paul Sartre dijo de Albert Camus, que era la admirable conjunción de una persona, de una acción y de una obra, porque el rasgo fundamental de su vida y su obra es la certeza de que ningún intelectual, por muy destacado que sea el lugar que ocupe, puede influir positivamente en una cultura si sobre su proceder recaen sombras y traiciona su arte. Pues las gentes del común, educadas en el convencimiento de que estos son los mayores exponentes de su nacionalidad, seguirán su ejemplo y obedecerán su línea de pensamiento. Por eso, un delator, afirmó Gaitán Durán, no puede ser un buen profesor universitario, ni un lacayo puede ser un buen escritor o un buen pintor, porque las fallas en la conducta vital corrompen las posibilidades de la conducta creativa. Seguro de que todo edificio estético descansa sobre un proyecto ético, Jorge Gaitán Durán no dudó en valerse de todos los medios disponibles para encontrar en los otros esto que a él le parecía un imperativo. Por eso, proclamó siempre su deseo de dialogar y polemizar dentro de una concepción amplia de la realidad y del arte. Sabía que sin posibilidades de escuchar y discutir las ideas, sin importar cuál sea su procedencia, el intelectual se aísla, y la intolerancia y la violencia corroen los cimientos de la sociedad, porque se limita el acceso a las fuentes de la cultura. Por eso también se mostró siempre intransigente frente a cualquier medida legal o moral tendiente a restringir el libre tránsito de las opiniones, y estaba siempre atento a cuanto acontecía en su país y en el mundo. Entendía que un artista o un escritor no pueden hacer caso omiso de los problemas de su época, y que sus obras deben dar testimonio de sus reflexiones al respecto, aunque ello no les imponga necesariamente la obligación de hacer el elogio público de alguna secta religiosa o política. Como intelectual preocupado por el destino de su país, no eludió tampoco la responsabilidad que tenía de contribuir con el análisis y la crítica de cualquier estudio, plan o reforma que adelantara el Estado para contrarrestar medidas inhumanas o populistas. Era consciente que no es poco lo que puede hacer un escritor o en general un intelectual. Ante todo, puede y debe dar ejemplo de dignidad. Luego, puede y debe protestar no obstante toda suerte de censuras a través de su obra y de los medios que tenga a mano, por mínima que sea la difusión de sus opiniones. También, en consecuencia, debe aprender a correr los riesgos. Todo esto tiene más efectividad de lo que se piensa. El Estado no puede existir contra la inteligencia. Esto es lo fundamental que a mi juicio testimonian las notas y comentarios de prensa incluidas en el libro Un solo incendio por la noche. Pero no es todo. También, y sin demeritar a Gaitán Durán,
se aprecian las influencias de otros intelectuales colombianos, igual que la de muchos escritores extranjeros, influencias que contribuyeron a convertirlo en un intelectual lúcido y libre, como los ha habido pocos en nuestro país. Mucho debió quedarle de su amistad con Baldomero Sanín Cano, Jorge y Eduardo Salamea, Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Hernando Telles e incluso muchos de los colaboradores de la revista Mito. Por muchas razones, algunas oscuras, a varios de ellos hoy no se les recuerda, y entre los más jóvenes se les ignora casi por completo. Se les ha olvidado deliberadamente con nuestra historia atroz. Se ignora que sin sus esfuerzos nuestra cultura no sería lo que es hoy, no solo en el plano estético, sino en sus posibilidades de comunicación, aunque éstas todavía sean escasas. Ellos han sido un vivo ejemplo de cómo el intelectual no es un elegido, ni está al margen de los sufrimientos y las batallas de sus compatriotas. A nadie se le puede regalar una patria, cada cual debe ganarla a costa de penas y luchas. Para estos hombres era claro, como dijo Gaitán Durán, que la democracia no consiste en que unos pocos hablen y que todos los demás escuchen, sino más bien en el diálogo entre diversas tendencias. Por eso debe recordárseles, y por sus obras más valiosas, que engrandecen nuestro patrimonio cultural. En el transcurso de mi investigación, me sorprendió comprobar que se podrían editar muchos otros volúmenes como este, con la obra dispersa de varios destacados intelectuales colombianos, con el fin no solo de mostrar la evolución de sus ideas y su estilo literario, sino también de resaltar en muchos casos su importancia en nuestra historia, aunque no sea de trabajos como estos que se componga una literatura. Basta mencionar a Fidel Cano, fundador de El Espectador, de quien sorprendentemente no se conocen su obra periodística, ni los detalles de su valerosa batalla contra la intolerancia durante los gobiernos de la llamada regeneración conservadora. Hace falta enfatizar en la investigación literaria, y si se quiere periodística, para poner al día la historia de nuestra literatura. Nuestra industria editorial debe dedicar una parte de sus esfuerzos a divulgar obras como esta de Jorge Gaitán Durán, a la par con la de los escritores nuevos y aquellos que ya gozan de renombre. Por eso es loable la labor de la Casa de Poesía Silva, porque a través de sus múltiples actividades se ha convertido en el centro cultural más importante de Colombia. El apoyo irrestricto a tantos encuentros literarios y revistas de poesía, la realización de talleres y conferencias y los libros publicados así lo demuestran. Su existencia y permanencia dan cuenta también de la influencia que Gaitán Durán y quienes lo acompañaron en Mito ejercen en nuestra cultura. De ahí que, aprovechando que el próximo año se conmemoran 50 años de la aparición del primer número de esta revista, el mejor homenaje a todos ellos sea engrandecer este logro y hacer lo posible por replicarlo, por ejemplo, en la provincia, donde hay tanto Quijote al borde de la desesperación. Mito no es solo importante porque en ella publicaran los más destacados escritores latinoamericanos de su tiempo, ni por sus traducciones, ni por sus documentos, ni por su oposición a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Es determinante porque demostró que gentes venidas desde todos los horizontes ideológicos y estéticos sí pueden emprender un gran proyecto cultural, basado en el respeto por la libertad, la tolerancia, el compromiso con la condición humana y una decidida lucha contra la abyección y la mediocridad. Son estos rasgos los que deben caracterizar a nuestras instituciones culturales, para que éstas se ocupen con eficacia de todo aquello que demande su participación. Lo contrario sería darle la razón a nuestros gobernantes, que ven en la cultura una oportunidad para pagar favores políticos o ajustar sus descalabrados planes económicos. La cultura y la educación no pueden estar sometidas a los vaivenes de la politiquería. En ellas, y lo repitió muchas veces Jorge Gaitán Durán, se encuentran los únicos remedios contra la violencia. Son el medio natural en el que nuestros intelectuales pueden desplegar su pensamiento y permitirnos formar una idea de lo que somos y lo que podemos esperar de nuestra comunicación con el resto del mundo. Sin ellas, nada bueno puede esperarnos, porque un país sin inquietudes es un país que le tiene miedo a la verdad.
Para mí es un orgullo hacer el aporte de esta recopilación. Ya el escritor Pedro Gómez Valderrama había llamado la atención sobre la necesidad de que se llevara a cabo, en su prólogo a la obra literaria de Gaitán Durán, publicada en 1975 por el Instituto Colombiano de Cultura. La emprendí precisamente motivado por la idea de leer estas páginas, a las cuales aludía el mencionado prólogo, y sorprendido por no encontrarlas recogidas en un volumen aparte. No imaginé hallar tan considerable número de escritos dispersos, valiosos no solo por su diversidad, sino por la calidad y su claridad en la exposición de ideas. Durante 3 años revisé periódicos y revistas colombianos publicados entre los años 40 y 60 del siglo pasado, en busca de estas páginas y de noticias que me permitieran comprender mejor la vida y la obra de Jorge Gaitán Durán. El resultado es este libro que presentamos a ustedes, con la única e importante aclaración de que en ningún momento tuvimos acceso a los textos originales ni a los archivos personales del poeta, lo cual, de todas maneras, creemos no altera significativamente el éxito de esta aventura. Después de realizar esta obra, puedo decir que es difícil verificar en la literatura colombiana, y si se quiere latinoamericana, un empeño como el de Jorge Gaitán Durán por reflexionar, a través de su obra, acerca de las responsabilidades éticas y estéticas del escritor, tan aludidas y eludidas en nuestro tiempo. Por eso se comprende por qué el poeta venezolano Juan Lizcano decía que Gaitán Durán puede tener la seguridad de que su esfuerzo dialéctico por vivir, de que su afán de comunicación, de que su sentimiento libertario y su respeto por la plenitud de la persona humana obtienen en nosotros una respuesta intransferible y una resonancia fecunda. Prueba de que esto es así son este homenaje que se le rinde hoy y la publicación de su obra crítica, literaria y periodística recuperada. No quiero terminar sin reiterar mis agradecimientos y honrar la memoria de la poeta María Mercedes Carranza, de quien, sin conocerme, recibí siempre palabras de aliento. Quiero recordar y agradecer al escritor pereirano Eduardo López Jaramillo, también fallecido, a cuya amistad debo el conocimiento de la obra de Jorge Gaitán Durán y otros aportes invaluables. No puedo pasar por alto esta oportunidad para llamar la atención de ustedes sobre su obra, en especial sobre su novela Memorias de la Casa de Sade. Agradezco también al poeta Fernando Charri Lara por su amabilidad y discreta intermediación para llevar a buen fin esta obra. Agradezco a mis familiares por su confianza, su entusiasmo y su respaldo incondicional. A mis amigos por sus estímulos diversos y siempre oportunos. Pero mi más grande agradecimiento es para el escritor Pedro Alejo Gómez Vila, no solo por su decidido y decisivo interés en esta obra, sino por esta preciosa edición que hoy nos permite disfrutar de nuevo de las lúcidas e iluminadoras palabras de Jorge Gaitán Durán. A todos ellos y a ustedes, muchas gracias. Buenas noches, distinguidos amigos. Ante todo, quiero felicitar a Mauricio Ramírez Gómez por el excelente trabajo que ha realizado al recopilar textos que permanecían casi olvidados de Jorge Gaitán Durán. Y quiero felicitar también a la Casa de Poesía Silva y a su director, Pedro Alejo Gómez Vila, por la preciosa edición que recoge el trabajo de Mauricio Ramírez.
En este homenaje a la memoria de Jorge Gaitán Durán, quiero leer unos breves fragmentos de un texto que escribí unos meses después de la desaparición de Jorge, es decir, hacia comienzos de 1963. Dicen así esos fragmentos. Creo haberle conocido hacia el final de sus estudios universitarios por los lados del Café La Fortaleza, luego de los mediodías y tardes de las Asturias, pero tal conocimiento debió ser en extremo breve y hoy lo imagino imprecisable. Después se me presenta su delgada figura, su compañía por las calles con libros y abrigos bajo el brazo o en la conversación del café, habiéndosele acentuado en firmeza con los años las líneas del rostro, en el que dominaba en boca, ojos, dientes, una alegría tenaz. Sus rasgos acusaron bien pronto empeño varonil, resiedumbre de carácter, rigor ante los demás y ante sí mismo. Sabían también reflejar la razón verdadera de sus dudas e insatisfacciones. Como el trato social era estímulo de su inteligencia y temperamento, compensaba sus encierros desde entonces con largas horas cordiales de reunión. Su amistad fue siempre generosa, entera, sin sombras. Gaitán Durán iba a mantener siempre despierta una preocupación lúcida por la suerte de nuestro pueblo, manifestada a través de diversos escritos en prosa o en problemas denunciados en la revista Mito, o en su trabajo ocasional de columnista de diarios y gacetas políticas, o en ensayos de aguda perspicacia como el que en 1959 tituló La Revolución Invisible. Desechó la idea de que pudiese existir una calidad intelectual independiente de la calidad humana. Todo edificio estético, dijo, descansa sobre un proyecto ético. Las fallas en la conducta vital corrompen las posibilidades de la conducta creativa. En esta convicción se afirmaban sus inquietudes sociales. En su último libro de poemas, Si mañana despierto, de diciembre de 1961, se planteó la inminencia de la muerte. Me recordó este título, sigue recordándome sin proponérselo, aquellos versos del mexicano Ramón López Velarde. Lumbre divina, en cuyas lenguas cada mañana me despierto. Un día, al entreabrir los ojos, antes que muera estaré muerto. En este libro, el último que publicó Gaitán Durán, se apodera de su muerte, se apodera de su poesía la certidumbre de la simultaneidad del amor y la muerte. Los hombres, dice, saben que van a morir. La más rara lucidez es permanente recuerdo de la muerte, por lo tanto del ser, recuerdo que estalla en el instante erótico
y que culmina en el olvido del ser individual. Su paisaje natal, Cúcuta, asomó mucho en sus versos. Se adivinan allí aquel cielo, su soleado espacio, sus nubes, el hervor perpetuo de la tierra bajo una luz de larga transparencia. Pero su paisaje, en el que a pesar del trópico prodigioso predomina una desierta blancura, es paisaje puramente interior. Apenas sirve al recuerdo, la infancia y la familia. A los muertos de su casa, largamente aludidos en anteriores poemas. El clima de su corazón era cálido y luminoso, y en él se detuvo muchas veces el sol de Colombia. Gaitán Durán no canta el resplandor solar sobre las cosas, su brillo sólido e inmóvil en el tiempo, sino que lo retiene, secreto, fundido a la memoria más íntima. Los fragmentos en prosa de su diario que acompañan a los poemas de Si mañana despierto no se proponen un designio poético inmediato, aunque en ellos aparecen algunos desarrollos que pudieran ser tomados como ampliación de los asuntos de su poesía. Entre estos vuelve el erotismo, entendido tanto en lo que se refiere al desnudo y deslumbrador momento de la conjunción amorosa, como a sus proyecciones hacia la muerte, el vacío y la soledad humana. La invasión fúnebre penetra fantasmalmente dos seres que se consumen en el abrazo. Una copa de terror bebe el amante junto al cuerpo amado. El poema persigue aquel éxtasis imposible de retener por otro medio. Dice Gaitán, solo la poesía puede capturar el erotismo. Voy a leer a continuación unos fragmentos también del texto que acompaña a la edición que en una colección llamada Clásicos Colombianos hizo Colcultura pocos años después de la muerte de Gaitán Durán. Ese libro, esa edición, la hizo el escritor notable narrador y ensayista Pedro Gómez Valderrama, quien ya había hecho una edición de la obra de Gaitán Durán en la Biblioteca Básica que publicó también Colcultura. Los siguientes son algunos fragmentos de ese ensayo de Pedro Gómez Valderrama. Dice: Jorge Gaitán era un hombre profundamente vital, profundamente humano y terreno, con la conciencia de cada minuto que vivía y de cómo tenía el deber de vivirlo exhaustivamente. Su carácter afirmativo le hacía duro en apariencia, a pesar de su increíble bondad, de su temperamento afectivo y lleno de amistad. En la vida de Gaitán hay dos vertientes que se complementan siempre, la una a la otra: el realizador práctico y el escritor, no solo el poeta. Y al hablar de realizador, el creador de una revista,
En Mito se encuentran reunidas eficazmente esas dos vertientes. A Gaitán le interesaba el mundo que él concebía, que no era un mundo exclusivo de la literatura, era también un mundo político y social. Casi podría decirse que en él había una dualidad fáustica, si pensamos en el libro La Revolución Invisible, al cual le puso todo el calor, toda la fuerza de su inteligencia, y que hoy en día sigue teniendo una indiscutible importancia como texto político. Luego adelante dice: hay un aspecto de su poesía, el erótico, que lo describe también temperamentalmente. Vivía muy próximo al sexo, pero antes que dejarse condicionar por él, lo hacía una parte importante de su vida y así lo dominaba. Falta todavía por escribir y quedará faltando por siempre, o al menos por mucho tiempo, el relato y la descripción de las mujeres que lo rodearon y contribuyeron a su poesía. Su espíritu fue, en esencia, moderno. Buscaba febrilmente las nuevas ideas, las creaciones últimas, las ideologías refulgentes para analizarlas y aplicarles la piedra de toque de su ironía. Conservaba un espíritu crítico que tuvimos la oportunidad de admirar y respetar en Mito, por ejemplo con la invasión soviética a Hungría. Muchas veces me he preguntado cuál habría sido su destino si hubiera tenido el tiempo de encaminarse a la acción política. Presumo que ésta le habría absorbido y se habría entregado a ella con todas sus fuerzas. Pero habría vuelto a la literatura. Su vida se hacía tanto en función de ella que parece imposible que hubiera prescindido totalmente de la escritura, más aún teniendo la clara conciencia de que su inteligencia le llevaba muy alto en ese destino vital. Al preguntarse al final de su vida qué le faltó por hacer, qué realizaciones no tuvo tiempo de cumplir, tenemos, sin embargo, la imagen de una vida completa, redonda y suya en todos los aspectos. Lo que hizo en la vida lo hizo por él, de acuerdo con su pensamiento y con lo que él pensaba que debía ser su vida. Más adelante recuerda Pedro Gómez Valderrama una visita a Cúcuta con motivo del aniversario de la muerte de Jorge y recuerda unas palabras que entonces dijo. Son estas: todos tenemos la conciencia de cuánto le quedó debiendo la vida. Presentimos lo que hubiera podido realizar en años más, pero a pesar de la injusta muerte, su línea vital no quedó trunca. Su obra limpia y vigorosa tiene un impulso tan poderoso que justifica ese presentimiento de la muerte que se estremece a través de su poesía y con el cual arguyen y combaten todas las líneas de su prosa. Su desaparición es una culminación dolorosa y encierra una clave inexplicable, un mensaje cifrado, porque es esa alianza, siempre inconcebible y fatal,
de la muerte con la juventud. Hasta ahí algunos fragmentos del texto de Pedro Gómez Valderrama. Al día siguiente de la muerte de Jorge, el notable poeta español Luis Cernuda, quien residía últimamente en México, me escribió esta breve carta que voy a leer. Dice: con pena leo hoy del accidente en Air France y la muerte de Jorge Gaitán Durán. Le ruego transmita a Mito y a los admiradores y amigos del poeta mi sentimiento. Admiraba al poeta que era y lamento que su muerte inesperada y temprana haya cortado tantas esperanzas como en él teníamos puestas. Y de otro poeta español, Vicente Aleixandre, es el siguiente texto. La primera vez que yo vi a Jorge Gaitán fue en Madrid, a donde llegaba en una de esas singladuras suyas en las que el desembarco parecía siempre para sus amigos una sorpresa feliz. Entraba aquel día con Eduardo Cote, otro poeta desaparecido, residente entonces en esta capital, joven, muy joven, ardido ya, los ojos dos chispas repentinas, luego el ademán, central la voz, y una extensa sonrisa en la que el brillo era una afirmación y la risa una estupenda seguridad. Me acuerdo de la desenvoltura natural, fresca y sencilla al mismo tiempo. Lo que estaba sorprendentemente más lejos de aquel joven crecido era la petulancia. Han pasado bastantes años ya, 1948, 49. Jorge hacía versos. Era un jovencísimo poeta colombiano, agitado y preciso, exigidor y al mismo tiempo enormemente retribuyente. La largueza temprana de su vivir tenía algo del ademán dilapidador. ¿Cuántas veces se ve, en fin, y aquí también, que es ese el gesto mismo del sembrador? Miraba ardientemente a lo que fuere, proyectos infinitos, preocupaciones vehementísimas. Eduardo tranquilo, con su bondad otorgadora, Jorge voraz, desalojador, discutían allí ante unos vasos de vino andaluz. Eduardo no quería entonces abandonar la entraña en que se buscaba. Jorge necesitaba sobrevolar el mundo. Los dos recorrían al cabo en tiempos diversos, tierras dispares, y los dos regresarían por caminos distintos, y ay, para qué poco tiempo, a su Bogotá natural.
Aquella tarde, unas horas después, Jorge marchaba a París. Pocos años más, y desde un aeropuerto lejano una mañana, una voz por teléfono. Comillas, no puedo detenerme. Cruzo rumbo a Roma y en esta escala he querido saludarte. Volveré. Y volvía. Me voy a América del Sur, volando, sobrevolando, calando el aire, posándose, haciéndose cargo. Porque no era un pájaro, sino un hombre inteligente que al erguirse en tierra ponía el pie y la persona toda y miraba en redondo, asimilaba, veía, pensaba. Y hablaba luego, juzgaba, sin satisfacer del todo nunca su curiosidad alerta. Cuando habíais conversado con él una o dos veces, os dabais cuenta de que era, sobre todo, un estimulador. Inquietante Jorge, cuya variación no era la del tránsfuga, sino la del que no cambia nunca, girando solo su cabeza en torno. Su apetito de conocimiento tomaba todas las formas y arribaba por todas las vías, desde el desorden de los sentidos a la lúcida inteligencia. La última vez que lo vi no está aún lejana. Faltaba poco para su repentina desaparición. Pasaba por Madrid solo por unos días. Avanzado un atardecer, telefoneó. ¿Puedo ir? Entró en la salita, acompañado de Pepe Caballero Bonal. Estaba ligeramente más lleno en su cuerpo. En su rostro corría la sombra de una suave barba, casi sotabarba. Pensé, rebelión, madurez, porque las dos cosas podían ser y seguramente lo eran. Se sentó frente a la ventana. La luz del crepúsculo en la cara daba todavía los mismos brillos a la pupila, como si no fueran precisamente de la tarde, sino lumbres primeras. Pero la voz era más pausada, su sonrisa con más temple. Su extraordinaria simpatía humana tenía un punto de cargazón y parecía como si la acumulación de las experiencias nos lo acercara más. ¿Cómo te comprendo? Habló de mito, ilusión, esperanza. Se refirió a los sobretiros de mi última colaboración. No ha llegado el paquete, pues ¿cómo si lo dejé dispuesto? El desorden fecundo, el hervor de la querida revista. Saltó después a instancias mías a la representación de su obra escénica, luego a su reciente libro de versos, su primera gran victoria sobre la poesía. Oyó mis palabras, los ojos le brillaban alegres. Cuánto que hacer, cuánto que vivir. ¿Cuándo vienes, Jorge? Voy a Cambridge, luego a mi tierra, pero dentro de poco estaré aquí otra vez. Nunca volví a verle. Se despedía ligero. Tras la verjita de hierro, con su mano alzada decía adiós. Tenía la misma postura de siempre, como siempre se le veía, como un joven héroe, como un héroe gozoso. Iba como siempre a sobrevolar el mundo, pero esta vez dejando la vida en lo alto, esparcida, diríase, sobre la generalidad del planeta.
para no descender, sino como un puntito pequeño, muerto, a su entrañable geografía primera que le recogía. Hasta ahí el texto de Vicente Aleixandre. Leo también un breve texto del poeta, crítico y escritor guatemalteco, muy vinculado a la generación de los contemporáneos mexicanos, la generación de contemporáneos de México, Luis Cardosa y Aragón, cuya amistad tuvimos la fortuna de compartir en Bogotá a final de la década de los años 40. Ese breve texto de Cardosa y Aragón dice así: me acuerdo de ti, casi adolescente en Bogotá, a mi llegada en 1946, con tus grandes ojos de agua, con sombras de árboles muy altos, tímida aún tu dulce dinamita. En tu voz había una ceniza en que no se apagaba una brasa última. Te recuerdo en París, tú ya más cerca de ti, más abierta tu herida, aún con las atrocidades de tu inocencia, casi odiando a la poesía. Y hablamos del suicida y del marihuano, a quienes sentías muy lejos, como muy lejos también sentías las barbas moradas del vikingo arponeador de ballenas en la sabana bogotana. Sencillamente eras ya un partero de sueños, un pétalo del día rumiando fuego. En tu obra, intensa y breve, queda el fulgor de tu torre troncada. Recuerdo allí el montevideano y me digo, que la muerte es cotidiana. Lo había olvidado y me es difícil recordarlo al recordarte. Eras tan caudaloso y además siempre iba por tus riberas una invisible muchacha desnuda, muy hermosa, semicubierta de trébol, hija de alguna divinidad solar. Cuando vaya a Cúcuta, te llevaré flores silvestres amarillas, caracolas, vino tinto. ¿Qué hacías tú, marinero, en el altiplano? ¿Qué hacías tú en la mar, Ícaro hermano? Trigo en el trigo. Y finalmente, para concluir esta reunión, leo un poema que le dediqué años más tarde. Dice así: si tu desnudo gesto inmóvil, si tu rostro que estalló de pronto ante un espejo, si tu voz mutilada por el árbol, por la nube, si tu paso callando por un sótano, una obstinada selva carnicera, piedras y hojas de inútil rocío, y sigo despierto pensando, silencio, ahora duermes, ahora eres un puñado de estrellas y de madrugadas. La lenta noche del mar vaga por la memoria, la alucinación de cuerpos y fiestas lejanas, el herido cansancio del oleaje de espalda,
la víspera de Colombia en el entresueño, el amor y el hastío, el deseo indolente, la respiración, el perfume de un pecho oscuras, el labio adolescente que miras entre lunas, la palidez de los objetos a tu alrededor, el golpe del trueno en olas, en espumas, en rocas. No escuchas, callas, es más sordo el silencio, está más cerca el silencio, ya adviertes la tormenta, los relámpagos, entresacas otro huracán de tus recuerdos, ronco de sombras y vientos y agonías. Si nunca aquella errante ráfaga huyendo, salida del cielo morado a borbotones, con un ruido de corazón destartalado, riega el espacio de lágrimas y desperdicios. Es el inacible aullido del insomnio. Es un largo funeral por una calle a solas. Es un sollozo que silba perdido en las esquinas, como el eco de un grito en una imprevista ciudad que sonámbulo vislumbras, ves, desierta en pesadillas. Porque inhumano el mundo se niega a ser eterno, vuelas irrescatable de cenizas. En la medianoche de un bar te despides, te rodean mutilaciones y senos y maderas, y ya no quieres escuchar, mas es verdad que ya no me oyes, y el traje con que andabas por la tarde, y mujeres en cinta llenas de besos, caen también con precipitación, desplomándose en estrechos, invisibles corredores. Quedan la lluvia, la conversación, los recuerdos. Si no hubiese sido montaña, sino mar, sino llanura, aquel que en mitad del camino de la noche, buscando palabras, el infinito tiempo medía, sin olvidar la muerte al lado, repentinamente entrado a su muerte, en el vértigo, el asombro instantáneo del vacío, palpando en el espacio tanta inmovilidad. Ahora te cede aire y noche y nada. Eres tú el mismo que vivía, el mismo que regresaba, o era yo o era otro, o éramos, me repito, nuestros amigos. Estuvimos uno a uno al amanecer en Puente Apitre, o pudo no haber sido nadie, sino el sueño de algún huésped de mi memoria. Apenas los cabellos, apenas el alba caída en el vestido, entre escombros, inerte, sin luz, deshabitado. Qué raíces, qué miradas lentamente despiertan junto a un cuerpo, silenciosas y frías, para reconocerlo. Muchas gracias por su atención.